La primera carta a los Corintios fue escrita con un propósito principal. Los cristianos corintios no conocían, no sabían el uso de los dones espirituales. Cuando nosotros no conocemos algo, abusamos de ello. Cuando nosotros no sabemos para qué es una cosa, abusamos de ella. Y Pablo escribe la primera carta a los Corintios para poder regular los dones espirituales, que vamos a entrar cuando vayamos a los capítulos correspondientes, lo que significa este abuso. Esta carta a los Corintios tenía este principal objetivo: cuando yo no conozco algo o no sé para qué sirve, abuso de ello. Por ejemplo, cuando la fábrica Chevrolet fabrica un coche, ellos tienen especificaciones para ese vehículo y dicen, la Suburban se puede correr a 180 por hora, mas no así un carro más chico, por ejemplo, el Sable u otro modelo. Entonces, solamente el fabricante conoce las especificaciones por las cuales diseñan un motor V8 para la Suburban, un motor más chico, y ellos saben por qué le pusieron ese motor más grande a uno y un motor más chico al otro. Entonces, si yo me subo a un carro Ford chico, a un Chevrolet chico, y le comienzo a meter en la carretera la velocidad, porque yo no sé, aunque dice 160, no le voy a llegar hasta donde marca el marcador, yo voy a tronar la máquina, la voy a desvielar. Cuando tú compras un vehículo nuevo, las especificaciones dicen, sobre todo una motocicleta, afloja la máquina antes de correrla. Entonces tú compras una motocicleta y los primeros 1000 kilómetros necesitas no pasar de 100 kilómetros por hora. Porque si tú pasas de los 100 kilómetros por hora, ¿qué le pasa a la máquina? La desvielas, la forzas. Y si yo llego a la fábrica y les digo, mi motocicleta se desvieló, quiero que me la recobren o me la paguen, van a investigar en los talleres mecánicos que yo la desvielé porque forcé la máquina y no me van a hacer válida la garantía, ¿verdad? Porque yo violé la garantía. Muy bien, tú y yo somos el producto de un fabricante. ¿Quién es el fabricante? Dios. Dios es el único que sabe para qué nosotros servimos. Dios sabe por qué me puso un hígado, por qué me puso un páncreas, por qué me puso un estómago, pulmones, corazón. Él nos diseñó, nosotros somos el producto y Él es el fabricante. Ahora, cuando Dios nos fabricó, nos dejó el manual de instrucciones del fabricante, que estamos estudiando todos los miércoles, que es la Biblia. Y cuando yo no sé para qué es mi cuerpo, abuso de él. La gente que fuma no sabe, ¿verdad?, que está destruyendo sus dientes, su garganta, su esófago, su tráquea, su laringe, el estómago, el hígado, todo está acabando totalmente con su cuerpo. Cuando los jóvenes no saben para qué es el cuerpo, usan sus órganos sexuales, abusan de ellos. Y viene la masturbación, viene la pornografía, viene la fornicación, porque no saben que no es para ese uso, para lo cual lo diseñó Dios. Pero nosotros estamos estudiando la Biblia y estamos aprendiendo para qué es lo que Dios hizo. Y es por eso que cuando nosotros no conocemos los dones y alguien tiene dones y no sabe para qué son los dones, comienza el domingo, tata la mamacilijas y comienza a hablar en lenguas, cuando la Biblia en Corintios 14 prohíbe que el domingo se hable en lenguas si no hay intérprete. Puedes hablar en una reunión de oración, puedes hablar en tu casa, pero Dios regula y establece las especificaciones de todas las cosas para que nosotros sepamos cómo usarlas. En esta noche vamos a leer el versículo 10 en adelante de la primera carta a los Corintios, y Pablo, después de escribir la santidad, la gracia, la paz y los dones que todos tenemos, que ha sido el objeto de los estudios pasados, en esta noche Pablo cambia de conversación. Pablo cambia de tema y haríamos bien de seguir
la misma técnica del apóstol Pablo. Si ustedes ven lo mismo en las cartas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesucristo no comienza diciéndoles pecadores, se van a arrepentir, se van a condenar todos en el lago de fuego, bola de borrachos, parranderos y jugadores. No, Jesús comienza: el Espíritu de Dios a la iglesia de Éfeso, y yo sé que tienes buenas obras y que has hecho pero después de alabarlos y después de exhortarlos, comienza a reprenderlos, ¿verdad? Entonces Pablo tampoco comienza: bola de locos ustedes que están todos desbocados, ahí aparecen mulos ahí en la iglesia el domingo. Así no comenzó Pablo. Pablo comenzó alabándolos, diciéndoles que eran santos, que la gracia de Dios era sobre ellos, etcétera, etcétera. Y ya después, como decimos, de dorarles la píldora un ratito, ahora sí Pablo saca el chicote. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablos, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En esta noche vamos a estudiar la causa de las divisiones. Para que podamos comprender esto, tenemos que entender quiénes somos como iglesia. La Biblia usa diferentes retratos o ilustraciones de qué es la iglesia. Uno de los más vívidos retratos y de los más descriptivos, de los más ilustrativos, es el que se usa en 1 Corintios capítulo 12, que es el cuerpo humano. Si nosotros analizamos la anatomía de un cuerpo humano, vamos a entender perfectamente bien que el centro de operaciones del cuerpo humano se encuentra localizado en la parte superior, que se llama cabeza. Aquí tenemos dentro de la cabeza un circuito cerrado con millones de células que se llaman neuronas. Si viéramos un circuito nosotros de televisión o de un aparato electrónico, no puede ni siquiera compararse con los circuitos que tenemos en el cerebro. Y aquí en el cerebro tenemos, de acuerdo a los doctores, dividen en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo controla mi parte derecha de mi cuerpo, el hemisferio derecho mi parte izquierda de mi cuerpo. Mi cerebro tiene ramificaciones hasta el dedo gordo de la punta de mi pie. Y cada una de estas ramificaciones, que se llaman nervios o ramificaciones nerviosas, tiene el propósito de que si yo acerco el dedo gordo a la chimenea o a lo caliente, o alguien me pica con un alfiler, la ramificación nerviosa de mi dedo manda un mensaje más rápido que un telegrama al cerebro. El cerebro lo detecta y me envía otro mensaje de regreso para que yo quite el pie de la lumbre. Todo absolutamente en nuestro cuerpo, nuestros ojos no se pueden comparar con una cámara de televisión, ni con la mejor cámara fotográfica, porque enfocamos y desafocamos automáticamente. Nuestros oídos tienen 3 huesitos, ya no me acuerdo cómo se llama, uno creo que se llama la silla o no sé qué cosa, el yunque y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? El martillo, el yunque, etcétera, etcétera.
Y es increíble el diseño del tímpano humano para que pueda entrar sonidos, ondas sonoras a mi oído, mi cerebro registrarlo y poder yo detectar y clasificarlo en graves, agudos, armonía, descubrir cuál es Tchaikovsky, cuál es la polka, cuál es la salsa, cuál es rock, cuál es todo. Es increíble. Así podemos recorrer el cuerpo humano. Pero lo más grande del cuerpo humano es lo siguiente: todo nuestro cuerpo es una armonía. El estómago tiene que funcionar de acuerdo con mi boca. Mi boca, si yo como demasiado rápido, afecto mi sistema digestivo. Comienzo a pensar mal, comienzo a afectar mis órganos internos. Esto se llama las enfermedades psicosomáticas, que ya los científicos han podido avanzar mucho más en relacionar que como tú piensas, puede funcionar tu cuerpo y tú puedes volverte una persona hipocondriaca, que significa que piensas siempre que estás enfermo, pues te vas a acabar enfermando. Hay personas tan sugestionables que no tienen absolutamente ningún problema, todo existe en su mente, se preocupan demasiado y si no tienen algo se preocupan de porque no tienen nada, porque necesitan tener algo para sentirse a gusto. Bueno, si Dios compara el cuerpo con la iglesia, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues que en la iglesia unos son la oreja, otros son la nariz. Los presbiterianos son la oreja, los bautistas son la nariz, Vida Nueva a lo mejor es la boca, los carismáticos son una mano, mi hermano metodista, no me bajen el volumen por favor, no me lo bajen. Son el dedo del gordo del pie, pero ninguna parte de nuestro cuerpo puede decir el dedo gordo al dedo gordo del pie. Yo estoy más bonito, mira, porque estoy aquí arriba y tú estás ahí abajo y todos te pisan. La oreja no le puede decir a la nariz, pues mi función es mejor porque cada una parte de nuestro cuerpo es absolutamente perfecta y diseñada para funcionar de acuerdo a lo que Dios lo especificó desde el principio. Suba un poco el volumen, por favor. Ahora bien, cuando nosotros comprendemos esto, se evapora en nuestra vida el espíritu de competencia. El espíritu de competencia, que es el más destructivo en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sabemos que tenemos una función, Dios me hizo a mí diácono, yo cargo las bocinas en mi iglesia, yo tengo este don. Cuando yo estoy consciente de lo que Dios me ha dado, ya no tengo por qué envidiar a la otra persona, porque en primer lugar yo soy original, Él es original, todos somos originales. Nuestra huella digital es un testimonio de que cada uno de nosotros somos originales. No hay nadie como yo en el mundo. No hay nadie como tú en el mundo. ¿Por qué quieres entonces ser como la otra? ¿Por qué quieres imitar a ese predicador cuando él debe ser natural y ser tú? ¿Por qué quieres imitar a ese doctor si tú ya tienes tus cosas que tienes que tener naturales? Es una tragedia que todos nazcamos originales y morimos como copias. ¿Verdad? Es una tragedia. Todos nacemos originales, no hay nadie como nosotros ni como tú en el mundo entero, pero morimos como copias. Y cuando descubrimos esto, comenzamos a aprender de que debemos de respetarnos, amarnos y soportarnos. Y se va de la vida el espíritu de competencia. Ustedes han visto de qué forma muchos predicadores famosos predican y cómo ellos, como originales, comienzan a producir calcas al carbón. O sea, un predicador se quita el saco y tumba a todos. Yo conozco como a 15 predicadores que se quitan el saco y quieren tumbar a todos. Alguien llega a una iglesia y comienza a tumbar a todos y ya al ratito hay 20 igual que quieren hacer lo mismo y nunca han estudiado si esa persona está bien o está mal. Entonces nos convertimos en copias siendo originales. Y esto es lo que Pablo descubrió y esta carta es para todos los 2000 años de la historia de la iglesia cristiana.
les ruego, hermanos, que no haya entre ustedes divisiones. Las divisiones comienzan a surgir entre nosotros por desacuerdos donde no existe en ti el mismo espíritu que yo tengo. Quiero que comparen esto con 1 Corintios 11 y vamos a ver si existe alguna congruencia entre 1 Corintios 1:10 y 1 Corintios capítulo 11. ¿Ya la tienen? 1 Corintios capítulo 11. Versículo 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre ustedes hay divisiones, y en parte lo creo. Fíjense lo que dice Pablo aquí, porque es preciso que entre ustedes haya divisiones o disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. ¿Qué congruencia hay entre 1 Corintios 11, 18 y 19 y 1 Corintios 1, 10? En 1 Corintios 1, 10 dice, les ruego que no haya entre ustedes divisiones. Y más adelante dice, es necesario que haya divisiones entre ustedes. ¿No hay alguna incongruencia? No, hay una incongruencia aparente, pero no existe. Aquí estamos estudiando que él dice que no haya divisiones, pero más adelante dice que esas divisiones realmente Dios las usa para nuestro bien. Porque aunque haya divisiones, en esas divisiones se revela quién eres tú y quién soy yo delante de los demás y delante de Dios. ¿Tú sabías que cuando hay un pleito entre dos hermanos, tú sabes y conoces realmente el corazón de cada uno de ellos? Les voy a dar un ejemplo. Estábamos hace un mes en México y estaban los maestros de la escuela dominical y estaba el Ministerio de Seguridad junto en una iglesia allá de México. Entonces un niño como de 8 años de edad le pegó a un niño como de 5. Y el papá del niño de 8 años estaba orando en el grupo de oración y se sale ahí en el patio y le dice, sí, pégale, porque no te dejes de nadie, mijito. Le dice al de 5 años que le golpea, que le contestara al de 8 años, ¿no? Y no se deje porque mi hijo es macho y además para eso usted ve Dragon Ball en las tardes. Bueno, pues vino el maestro de la escuela dominical a reportármelo conmigo. Me dice, oye, hermano Fix, tuvimos un incidente muy desagradable. Este muchacho que está ahí comenzó a gritar, ¿y qué cree que lo que dijo? Y le dijo a su hijo que lo golpeara al otro, que no se dejara. Entonces, y estaba muy preocupado, y le dije al maestro de escuela dominical, mira, en primer lugar vamos a darle gracias a Dios, porque reveló el corazón de ese hermano. Porque ahora sabemos quién es él. O sea, este incidente manifestó lo que realmente trae en su corazón. Es un hermano totalmente carnal. Es un hermano que no conoce la palabra de Dios y está en un grupo de oración. Entonces, los incidentes que suceden en la iglesia nos revelan la naturaleza de la persona que comete las acciones. Dice la Biblia en Proverbios 23, como Él es en su corazón, así es Él. A ver si captan esto. Primero comienza todo con un pensamiento. El pensamiento se convierte en una idea, la idea en una ideología, la ideología en una creencia, la creencia en una filosofía y la filosofía dicta mi conducta. ¿Lo captaron? Otra vez. Primero todo comienza con una idea. El poder más grande del universo son las ideas. Todo lo que vemos aquí en este lugar, ese ventilador, esas lámparas, este púlpito, todo tuvo antes un comienzo en una idea de alguien. Esa idea, ese pensamiento se convierte en una idea. La idea se convierte en una ideología. Ideología es un pensamiento establecido. Por ejemplo, el comunismo es una ideología, el socialismo es una ideología, el hedonismo es una ideología. Una ideología son ideas aceptadas y establecidas.
Cuando tú aceptas la ideología de tu maestro que es comunista y crees que el marxismo es la respuesta, la ideología de tu maestro se convierte en tu creencia en cuarto lugar. Fíjate, pensamiento, idea, ideología, cuarto lugar, creencia. Ya es mi forma de pensar. En cuanto tú adoptas una manera de pensar, se convierte en quinto lugar en tu filosofía. Y dime cómo es tu filosofía y te diré tu conducta. Porque la forma como somos es como pensamos. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Si tú ahorita eres un rebelde o eres una rebelde, es porque esa es tu manera de pensar, es la forma en la que tú percibes la vida. Yo no me dejo de nadie y así es como eres. Si tú eres una persona dócil y mansa y humilde, es porque en tus pensamientos has aceptado la ideología, la creencia y la palabra de Dios está renovando tu manera de pensar y eres humilde y manso de corazón. Porque la palabra gobierna tu vida mental. Lo que gobierna nuestra mente dicta nuestras acciones. Apunten eso. Dime cómo piensas y te diré cómo actúas. Si una muchacha de 18 o 20 años de edad cree en el sexo libre porque sus amigas son unas libertinas, ¿qué es lo que vamos a ver en esa muchacha? Que se viste con minifalda, trae el escote y anda con un muchacho cada 6 meses. ¿Por qué se porta tu amiga de esa manera? Porque es su filosofía, ella piensa, ella aceptó una idea que se convirtió en su ideología. Después volvió a hacer su creencia dicta su filosofía y ahora ella se viste y se porta así porque en sus pensamientos ella ha aceptado la vida o el estilo de vida inmoral. Un homosexual creyó el pensamiento, la idea, se convirtió en ideología, lo aceptó como creencia, lo adoptó como filosofía y se comporta como una persona en contra de la naturaleza porque en su pensamiento ha aceptado y decidido que se puede ser homosexual. Todo en la vida lo que pensamos determina lo que somos. Por eso les quiero decir en esa noche, ten cuidado de dónde vienen tus ideas. Porque si la idea tiene un origen que no es la Biblia, va a trastornar tu manera de pensar. Y si trastorna tu manera de pensar, vas a acabar portándote conforme a lo que crees. Proverbios 23, como es en su corazón, el corazón en el hebreo es la mente subconsciente. El corazón no es esto de aquí, es el corazón cardíaco. El cardios, ¿verdad? De donde viene la palabra cardíaco. El corazón en la Biblia se encuentra aquí. Es la mente subconsciente, donde guardamos la información que es destapada después y manifiesta todo lo que somos. Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿quién es Cristo? ¿Qué se dice en Juan 1 de Cristo? Él es el Logos, ¿no es cierto? Cristo es los pensamientos de Dios expresados en forma humana. Ese es Cristo, por eso se llama el Logos. En el principio era el verbo era con Dios. La palabra verbo en el hebreo, en el griego es Logos, que es el pensamiento. Jesús es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, la expresión de lo que es Dios en forma humana. Cuando Jesús hablaba, no hablaba de Él. Yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara. Él era el reflejo del Padre. Cuando Jesús sanaba, no era el que sanaba Cristo. Mi Padre hace las obras, Juan 14:6. Cuando Jesucristo echaba demonios, no los echaba Jesucristo, los echaba el Espíritu Santo. Él dijo, yo por el dedo del Espíritu de Dios echo demonios. Jesús no hizo nada. D de Daniel, A de Armando, nada. Por él mismo cuando estuvo en la tierra. Todo lo que hizo, lo hizo a través del Padre y del Espíritu. El Padre y el Espíritu trabajan a través del Hijo aquí abajo. El Hijo hace lo que el Padre le manda. Sube el Hijo al cielo y ahora el Hijo envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene para levantar al Hijo de Dios.
¿Qué significa esto? Pues algo muy claro en esta noche. Si yo formo parte de una iglesia y yo dejo que Jesús trabaje a través de mi vida y yo no hablo ni hago nada más que lo que hace Jesús, nunca causaré divisiones en la iglesia. Las divisiones vienen de siempre la soberbia humana. Yo les he dicho a muchos hermanos cuando vienen a consejería, oiga hermano, pues dice que voy a una iglesia y yo no estoy de acuerdo con esa doctrina que hay en la iglesia. Mi consejo siempre es el siguiente: salte de esa iglesia, porque si te quedas vas a causar divisiones. Tú tienes que ir a una iglesia y tienes que aceptar la doctrina de esa iglesia y someterte a esa doctrina. Si en la iglesia en la que tú vas no te gusta como el pastor predica o predican cosas que no van de acuerdo a tus ideas, preconcebidas tal vez, y te quedas en esa iglesia, vas a causar divisiones. Por amor a esa iglesia, no sigas en esa iglesia. Entonces, si nosotros no entendemos esto, vamos a ser causa de divisiones. Porque comienza el cuchicheo, y ya viste lo que el pastor predicó, yo no estoy de acuerdo en la liberación, yo no creo en los dones espirituales. ¿Sabes una cosa? Busca una iglesia que no cree en los dones, que no cree en liberación y que crea como tú crees, para que no causes divisiones. Si es que amas a Cristo. Entonces, es tan importante esto para que nosotros comprendamos qué es la vida cristiana. Les ruego, hermanos, versículo 10, que hablen todos una misma cosa. Que no haya entre ustedes divisiones y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a tratar de aclarar esto. ¿Es posible que podamos estar de acuerdo todos los cristianos? No, ¿verdad? Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace un mes, aquí en Toluca, tuvimos una reunión de pastores. Nos juntamos 43 pastores. Fue una bendición enorme este desayuno. Nos juntamos en la iglesia en la iglesia del Señor, de nuestro hermano Abraham Frausto, un hombre de Dios al que yo admiro y quiero mucho como a mi amigo. Y ahí estábamos todos los pastores y estábamos planeando campañas evangelísticas. Y se para un hermano de una iglesia, no, pero es que yo no puedo cooperar con todos ustedes porque pues en mi iglesia no creemos en el carismatismo, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí comenzamos a ver que comenzaba a haber pique, ¿no? No, pues ¿cómo vamos a poder hacer una campaña todos si no creemos todo lo mismo? Entonces se llegó a la conclusión de que podíamos hacer una campaña evangelística y el predicador no iba a hablar nada más que el evangelio de Jesucristo, y todas las almas que se convirtieran se iban a mandar a la iglesia presbiteriana para que los presbiterianos les enseñaran lo que ellos creen, los bautistas, los carismáticos, y cada quien es responsable de la doctrina que se les enseña después de convertidos, pero podemos tener una misma mente y un mismo parecer para ganar las almas. Créanmelo, nunca nos vamos a poner de acuerdo aquí abajo en la tierra sobre las lenguas, ni sobre la liberación, ni sobre si el pelo largo o el pelo corto de las mujeres, y sobre el velo que deben o no ponerse las mujeres, y si se ha de bautizar remojado, mojado o sumergido. Unos los meten en la regadera, otros les echan agua por afuera, otros los meten en una alberca, y hay muchas cosas que hacen que cada, por ejemplo, bautista, viene el término de baptizo, porque pusieron mucho énfasis desde 1605 los anabautistas en la bautismo por sumersión, y de ahí tiene el nombre de bautista. Los presbiterianos viene la palabra presbúteros, que significa una organización que es denominacional en diferentes partes del lugar donde trabajan. Los metodistas, ¿verdad? Porque le meten de todo. No, no es cierto. Y así cada denominación tiene sus nombres diferentes, y aunque todos tienen diferentes cosas, todos somos hermanos en cuanto a qué, en cuanto a que creemos que la salvación es por gracia, número 1. 2, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inerrable e inefable. 3, que existe una resurrección física de Cristo, una resurrección entre los muertos, y además que todos seremos algún día juzgados, los buenos y los malos.
Si tú crees estas doctrinas que te acabo de decir, todo lo demás es de carácter secundario. Tú nunca creíste en las lenguas, yo sí, de todas maneras nos vamos a ver en el cielo. Te bautizaron por aspersión y a mí me sumergieron en una alberca, nos vamos a ver en el cielo. Aquí Pablo lo dice, yo no fui enviado para ser bautizado. Aquí está demostrando Pablo que se convirtió en su creencia y se desarrolló una filosofía en esa denominación que si no se bautizan, no son salvos. Ya ahí, espérame tantito, ya no eres mi hermano. Hay una iglesia aquí en Toluca que se llama la Iglesia de Cristo. Te enseñan que si no te bautizas, no tienes la salvación. Ahí sí ya no eres mi brother. Porque la salvación es sin las obras de la ley. Romanos 3:20. Y el bautizo es una obra. O es por la gracia y por la obra de Cristo en la cruz, o le estamos agregando algo a nuestra salvación. Ahora vean ustedes la razón de las divisiones de Corintio en el versículo 11 en adelante. A Pablo le mandaron una carta. Un hermano que se llamaba Cloe, versículo 11. Y este hermano no era un chismoso. Quiero aclarar esto. Cuando tú tienes algo que informar en la iglesia de alguien o de algo, no lo hagas con tus hermanos, hazlo con tus pastores. Si tú sabes algo de que el hermano ayer lo viste en Garibaldi ahogado de borracho a las 3 de la mañana, y vas y, ¿a quién crees, Juanita, que me encontré anoche allá ahogado de borracho allí en Metepec? Pues a fulano de tal, ¿sabes una cosa? Que ahí tú no amas a ese hermano, tú del árbol caído quieres hacer leña. ¿Y a quién crees que? ¿Te acuerdas de Carmelita, la muchacha esa con cara de Juana de Arco ahí en la iglesia? Pues andaba en el Zócalo con un fulano con el pelo hasta por acá y con arete. Tú estás haciendo del árbol caído leña. Tú tienes que informar esto a tu pastor o a las mujeres esposas de los pastores. Hermano, quiero comentarle esto y le traigo esta noticia para ayudar a Juanita que anda en malos pasos, no para hacer picadillo de ella. Entonces, cuando nosotros informamos de algo, tenemos que saber que sea para edificación, nunca para destrucción. Cuando alguien llega y me dice o acusar a alguien, siempre le digo a la persona que viene a acusar, ¿tú amas a esa persona a quien acusas y estás dispuesta de ver su restauración? Si no, no vengas a acusarla. Porque perdemos la meta de la cristiandad, que es edificarnos unos a otros. La Biblia nos manda que cuando el hermano está caído, mi mano. Panchito, yo supe, voy en la mañana a tu casa, anoche me dijeron que estabas bien borracho, hermano. ¿Qué te pasa, Panchito? Tú no sabes que eso no le agrada al Señor. Pero yo no llego borracho, feo. Vas a ver nada más y al domingo siguiente toda la iglesia sabe que Panchito yo lo vi borracho. ¿Ustedes creen que yo amo a Panchito? Yo pequé más que la borrachera de Panchito. Es mucho más grave mi pecado. Él cayó, pero yo lo estoy haciendo deliberadamente, con saña y con dolo. Y Dios abomina al que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, si yo amo a Panchito, voy con él y quiero su edificación y su restauración, y voy a ser compasivo y misericordioso y lo voy a levantar. Hermano, pues fíjese que ya supimos que Carmelita está embarazada, hermano, y tiene 15 años. Vamos todos con Carmelita a abrazarla, a orar por ella y a levantar a esa muchacha y a animarla a que tenga su bebé y que no vaya a abortar por el odio y el rechazo de la iglesia. Fíjense ustedes, aprendan lo que es el cristianismo y no el legalismo. Porque cuando caemos ya en juicio contra los demás, cuando ya mi dedo apunta a alguien, acuérdense de esto, si yo hago esto, hay 3 dedos apuntándome hacia mí. Antes de hacer esto, fíjate en la viga que tienes tú en tu ojo. Cuenta 3, Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales, con espíritu de mansedumbre, restaurarle.
se manda que los que pueden darle la mano a los que cayeron son los espirituales, los que patean en el suelo son los carnales. Aquí Pablo es informado por Cloé de que había pleitos en la iglesia, se hicieron partidos. Yo soy de Alán, yo de Raúl, yo me voy con el hermano Armando. Imagínense que en la iglesia se hicieran este grupito de personas, grupitos diferentes. Yo me identifico con aquel, yo con aquel, yo con aquel. Quiero decirles algo, el domingo, hermanos, yo sé que tú tienes aquí 2 o 3 hermanas que son tus amigas, y yo sé que tienes amigos, pero hay mucha gente el domingo que llega a la iglesia, háganme cuenta, imagínate tú que es una iglesia donde no conoces a nadie, y ves un grupito aquí, un grupito allá, y nadie te pela. Porque todos están con su grupito, con su club, unos con Toby y otros con la pequeña Lulú. Si nosotros no aprendemos que en la iglesia todos son mis hermanos y que yo debo, ¿cómo está usted? ¿Y cómo está usted? ¿Y usted? Y hay una hermana que no conozco, oye hermana, mucho gusto, usted es nueva, ¿verdad? Mire, soy doña María de la Cruz, soy la señora Pompidou, mucho gusto, bienvenida a la iglesia, aquí está mi tarjeta, hermano, ¿usted cómo se llama? Ah, es abogado mío, yo también soy doctor, abogado. Mucho gusto hermano, ¿quién lo invitó? Etcétera, etcétera, y comenzamos a buscar a la gente y a tenderle la mano, y esa gente va a regresar, porque la gente allá afuera está buscando quién puede echarle un brazo en el hombro y preocuparse por un alma humana. Entonces, no, la santidad y la espiritualidad no es solamente el domingo, santo, 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 y aquí me siento en el misticismo que decía la hermana hace ratito, y ya casi se me apareció Gabriel en la iglesia. ¡Qué bárbaro! Pero hasta una visión tuve y vi un ángel, hermano, y vi cómo se cimbraban las cosas. Y esa hermana que habla de visiones y que vio ángel y que tiene estas cosas, vela cómo se porta con los extraños. Si yo tuviera lenguas, si yo tuviera conocimiento, si yo hablara lenguas de los ángeles, si tuviera teología y no tengo amor, caray, y no tengo amor, no soy nadie. Lo más importante en la cristiandad es el amor. Más que la fe, más que la teología, más que el conocimiento y más que los dones. El hermano habló en lenguas el domingo, va a matar a casa, y ahí estaba el hermano, etcétera, etcétera. Y tú lo ves a la salida y lo ves con los demás y a nadie pela, a nadie saluda, nunca consuela a nadie. Eres como címbalo que retiñes. Parecía saxofón desafinado. Parecías una gata que le estaban pisando la cola. He oído que entre ustedes hay partidos. Unos dicen que son de una parte, otros que otra cosa. ¿Acaso está dividido Cristo? Hay hermanos que salen a la calle y conocen a otros hermanos. ¿Y tú de qué iglesia eres? Pues de fulano y tal. Pues yo soy de Villanueva. Y lo dicen con un orgullo y con una soberbia, como si aquí tuviéramos, como si fuéramos lo máximo nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Eso no debe de ser entre nosotros. Ama a tu hermano. Yo soy presbiteriano, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Dile a tu pastor que le mando saludar. Estamos orando por ustedes, por tus necesidades. Nunca, escucha esto, nunca te sientas orgulloso de la iglesia a la que perteneces o de tu denominación. Enorgullécete y gloríate en Cristo. Porque puedes encontrarte amando más tu iglesia que a Cristo. ¿Oyeron? Puedes encontrarte amando más tu denominación que a Cristo. Hay hermanos a quienes yo me he tenido que enfrentar y solamente uso un nombre, ¿no? Dicen, yo soy bautista, morí bautista, viví bautista y en mi tumba dirá, aquí murió un bautista. En lugar de que haya dicho, yo fui cristiano, viví como cristiano,
y aquí murió un cristiano. Y es un ejemplo, ¿no? Pero hay personas que están tan orgullosas de ser y pertenecer. Yo he visto libros en las librerías cristianas que dicen, ¿qué es lo que creemos? Los bautistas. ¿O qué es lo que creemos? Los metodistas. ¿O qué es lo que creemos? Espérame tantito. Yo quiero buscar ese autor y decirle, bueno, que tú no crees lo mismo que yo creo. Oye, eres mi hermano, man. Entonces, ¿cómo sacas un libro? Esto es lo que creemos nosotros. Hay una declaración de fe de todas las iglesias y es algo general, pero ya los detalles, yo no me siento orgulloso de no creer en los dones o creer en los dones, porque esto crea división entre nosotros. Y no debe ser así. Cristo no está dividido. Tenemos que amar a todas las denominaciones, a todas las iglesias, y cuídate de hablar nunca contra ninguna iglesia, denominación o pastor. Cuídate, porque en las palabras va encerrada la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte se encuentra ¿en dónde? En la lengua. Y dice en 1 Pedro, ¿quieres ver días buenos? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Refrena tu lengua del mal. En otras palabras, lo que yo hablo, acuérdense, es lo que yo pensé, una idea, ideología, creencia y filosofía. Todo lo que yo soy lo expreso de la abundancia de mi corazón, habla la boca. Mis palabras dicen lo que yo soy por dentro. Si tú eres en la iglesia las que y ya eres de las que les encanta el chisme, es porque así eres en tu corazón. No has crecido, no has madurado. Cuando nosotros comprendemos esto por primera vez, nos damos cuenta que cuando venga Jesucristo, va a haber 10 botellas. Una va a tener una etiqueta, bautistas, otra presbiterianos, otra metodistas, pentecostales, vida nueva. Él no ve las etiquetas, Él ve el contenido. Las etiquetas nosotros las inventamos y le pusimos a la iglesia tal nombre, pero lo que Dios ve es quién está dentro de esa iglesia, de esa botella. Así que no digas, ¿verdad? Pues nada más nosotros no vamos a ir al cielo. Hay un chiste que se juntaron 3 pastores y se fueron a un retiro para romper el hielo. Un bautista, un presbiteriano y un pentecostal. Y ahí estaban en el Ajusco los 3 hermanos en un retiro espiritual. Y le dice el bautista al pentecostal y al presbiteriano, vamos a contarnos nuestros pecados. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hacer lo que somos, ¿verdad? Y pues yo de plano quiero que ustedes cuenten conmigo y para que realmente vean lo que somos. Y el bautista, no, pues hermanos, yo la neta es que una vez al mes me echo mi copita de tequila. Hermano, pero ¿cómo es posible que usted? Sí, la verdad es que me echo una copita al mes de tequila. Luego el presbiteriano, no, pues mire, la verdad es que hay unas muchachonas por ahí que me gustan mucho y pues me dicen el rabo verde. Y le toca al pentecostal. Y usted, hermano, ¿cuál es su pecado, verdad? No, hermano, yo no les quiero decir, porque se van a ofender muy feo. No, hermano, díganos ya que ahorita, por favor, ya estamos aquí ya sincerándonos. ¿Quieren que les diga mi pecado? Sí. Bueno, mi pecado es que soy muy chismoso. O sea, ya los ventaneó llegando acá. Pobres hermanos, ¿verdad? Hermanos, está dividido Cristo. ¿Fue crucificado los bautistas por ustedes? Versículo 13. ¿Quién fue crucificado? ¿Fue crucificado los presbiterianos? ¿Fue crucificado los de Vida Nueva? ¿Quién es el que fue crucificado? Cristo, ¿verdad? Entonces, entre nosotros no puede haber denominacionalismos. Tenemos diferentes nombres, diferentes iglesias, pero no nos sintamos más orgullosos, ni amemos más a nuestra denominación, ni a nuestra iglesia, que a Cristo. Porque caemos en el legalismo. Entonces, mi iglesia no fue crucificada en la cruz del Calvario, ni tu iglesia, ni la iglesia fulana de tal. Es Cristo el que nos une a todos nosotros. Cuando comprendemos esto,
comenzamos a crecer y a madurar, a aceptarnos, perdonarnos y soportarnos como Él lo hizo desde la cruz del Calvario por todos nosotros. Esto se llama no solamente legalismo, sino que también se llama sectarismo. Hay grupos, no sé, ustedes oyen hablar hace poco de un grupo que comenzó a levantarse en México por un muchacho que salió de una iglesia allá en México y comenzó en la televisión a atacar a todos los pastores, sacó un libro de que quién sabe qué tantas cosas decía contra todas las iglesias, y un espíritu sectario de este hermano que en lugar de unir comenzó a dividir el cuerpo de Jesucristo. Y luego comenzó él a levantar iglesias y comenzaron sus iglesias que él levantó a decir, y así predicaban, yo tengo cassettes, los he oído, aquí se encuentra la verdad. O sea, fuera de ellos todos estamos mal. Cuando alguien se aísla de los demás hermanos, cuando una iglesia o un grupo de cristianos, entre comillas, se aíslan y comienzan a solamente ellos, y no se juntan con nadie, y no creen que los demás también tienen algo de la verdad, se convierten en sectas. Y una secta, al que le interese la definición, es cualquier grupo que se atribuya a sí mismo la verdad. Esa es una secta. ¿Y quién es la secta más grande del mundo? La Iglesia Romana. Ellos dicen que fuera de ahí, fuera de Roma, todos somos secta. O sea, tú ves los periódicos del Universal y todo, las sectas, y nos ponen a bautistas con los mormones, con los testigos de Jehová, con los metodistas, y todos fuera de Roma son sectas. Sin embargo, Roma es la secta más grande porque ella dijo que fuera de Roma no hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación. Primer concilio de Nicea y en el primer concilio de Trento fue confirmado. Y finalmente Pablo dice en el versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Fíjense nada más, esto ya es el colmo. Llegan hermanos a Vida Nueva y nos preguntan, hermanos, yo estaba en una iglesia fulana de tal, y cuando fui a otra iglesia me dijeron que el bautismo de la iglesia en donde yo estaba no servía, que me tenía que volver a bautizar. Mira, si fuiste católico y te echaron agua de chiquito, de ley tienes que volverte a echar un clavado. Porque el bautismo de pequeños, ese sí no sirve. Pero si te bautizaste en la presbiteriana por aspersión, o en la bautista por inmersión, o en la metodista, y llegas a esta iglesia, quiero decirte que el bautizo que tú tuviste en tu iglesia original es el que debes de mantener. Hay otras personas que dicen, hermano, en esta iglesia me bauticé, en esta iglesia tengo que morir. O sea, creen que por bautizarse en esa iglesia los hace pertenecer a esa iglesia automáticamente. Pertenecemos a la iglesia de Cristo universal, no a una denominación específica. Esto es sectarismo. Aquí estaba diciendo Pablo, gracias a Dios, que a ninguno le eché agua, porque si les hubiera echado agua hubieran dicho que pertenecían a mí. Así de carnales son, dice Pablo. Gracias, dice Pablo, gracias Señor, gracias, porque yo fui a predicar el Evangelio. Yo no ando bautizando gente, porque si hubiera bautizado gente, hubiera convertido a todos los que bauticé en pablinos. Hay mucha gente que me he encontrado que dicen, oye, ¿tú eres alduciniano? Me da tanta tristeza. Así les han dicho a mucha gente que me he encontrado, hermano, pues porque voy a su iglesia me dicen alduciniano. Le digo, ¿verdad? Pues tú diles, revíraselas. El hecho que tú vayas a una iglesia y el pastor se hable de una forma, te están diciendo porque están en la carne. Y muchos tienen la culpa, porque miren, les voy a decir, muchos de ustedes, cuando están en una reunión, comienzan a decir, como dijo mi pastor, como dice Armando,
como dice Raúl, como dice Alan. Nunca digan eso. Digan, como dice la Biblia. Por eso se hacen partidos. Y por eso mucha gente pertenecen a su pastor y pues todos quieren ser fieles a su pastor, ¿verdad? Y se juntan en una reunión dos grupos de cristianos y uno comienzan, pues nosotros somos del pastor Abraham y nosotros del pastor Alan, y comienzan a defender sus grupos como, en lugar de defender a Cristo, defienden a su pastor. Y se hacen grupos, se hacen sectas. Esto es lo que da origen a las divisiones, cuando en nosotros no hay en nuestra mente un concepto claro que es la iglesia de Dios. Si nos juntamos con otros hermanos, hacemos un convivio con 3 o 4 iglesias, mira, no hables de tu denominación, di soy cristiano. Tengo el pastor aquel, bendigo a tu pastor, gracias, tienes un pastor padrísimo que es suave, a mí Dios me puso todos somos diferentes y todos nos amamos y nos aceptamos. Pero no estamos orgullosos de nuestra denominación, estamos orgullosos. Dice la Biblia, el que se gloríe, gloríese en Cristo. Despidámonos en oración. Padre, te damos gracias por aclarar nuestros pensamientos con la Biblia, porque la exposición de tus palabras alumbra los ojos. Señor, gracias por el conocimiento del Espíritu Santo que nos enseña a vivir, a entender, a discernir la verdad. Líbranos de tantas ideas equivocadas y erróneas que tal vez aprendimos en nuestro pasado por personas que tal vez no eran personas malas, pero eran sinceras, pero sinceramente equivocadas. Te pedimos por las personas que tal vez nos indujeron equivocadamente en pensar en estas cuestiones de las sectas y los sectarismos, y nos pusieron tanto énfasis en nuestra iglesia y en nuestra denominación que acabamos creyendo que habíamos nacido bajo esa denominación. Gracias, Señor, porque no estamos divididos. No es mi denominación ni mi iglesia la que murió en la cruz del Calvario. Fuiste tú, Señor Jesús. A ti te amamos. Y a todos nuestros demás hermanos de otras iglesias son parte del mismo cuerpo. Todos estamos bajo la misma cabeza. Todos tenemos la misma fe, el mismo bautismo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Por eso somos hermanos y por eso debemos continuar amándonos y soportándonos y enorgulleciéndonos de Jesús, el Hijo de Dios. Si alguno se gloría, gloriémonos en Él. Te pedimos, Padre, que nos despidas con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.